Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Henry Ramos Ayub. Él es secretario general de Acción Democrática. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación. Sabemos que están ustedes en Acción Democrática hoy en un día difícil. Ayer murió Alejandro Izaguirre, exministro de Relaciones Interiores, entre otros cargos que ocupó dentro de Acción Democrática. Sí, fue senador, fue secretario general del partido, pero por encima de eso, un dirigente político, un ciudadano muy querido, muy apreciado por sus dotes de hombre equilibrado, ecuánime, de una vida personal, familiar y política intachable, un hombre recio. Bueno, lamentablemente, ya a sus años sufrió una enfermedad penosa, falleció ayer. Al salir de aquí del programa vamos a las exequias en Valencia, a acompañar a su familia porque de verdad es un momento doloroso de pésame, no solamente para Acción Democrática, para su familia, sino para todo el país. El policía Izaguirre, como cariñosamente se le conocía, era uno de esos venezolanos cabales ejemplares que ojalá hubiera muchos como él. Volviendo a lo que es la actividad cotidiana, estamos a un mes exactamente de lo que van a ser esas primarias y todo el mundo se pregunta lo primero, si van a ir esas primarias, porque desde el PSV dicen que la oposición está entrampada con el proceso de primarias porque no las quiere. Bueno, tanto el PSV, repitiendo en este sentido el mensaje del presidente, tiene que tratar de ningunear, de minimizar la importancia de ese proceso, que es evidente que representa un hito en la política venezolana, porque las únicas primarias que se han hecho en Venezuela en el pasado se han hecho dentro de los partidos políticos. Hubo unas primarias en Acción Democrática cuando la candidatura de Jaime de Piñerúa, hubo unas primarias en COPEI cuando Eduardo Fernández y Osvaldo Álvarez Paz, ha habido primarias en el PSV entre la gente del PSV, pero por primera vez se hacen unas primarias de concurrencia abierta, es decir, aspirantes a una candidatura presidencial, a gobernaciones y alcaldías de diferentes organizaciones políticas, independientes, etcétera, van a ser electos en un proceso de base primario abierto donde puede concurrir cualquier venezolano que esté inscrito en el registro electoral permanente. Esta es una experiencia inédita. Ahora, ¿por qué el gobierno trata de minimizar esto? Por dos razones. En primer lugar, porque ellos no hacen primaria. Y en segundo lugar, porque esta es una primaria distinta a las demás. Y en tercer lugar, porque mira, si a este proceso concurriese, digamos que, por decir una cifra, no me atrevo a dar una cifra rotunda ni por encima ni por debajo, con que concurriera 1.500.000 personas sería un exitazo. Eso es, digamos que cerca del 10% del registro electoral total del país. Y en las primarias de los partidos, en las internas, lo que se moviliza es muy poca gente. En las primarias del Partido Socialista Francés apenas se movió el 1% del total electoral. Bueno, que en un proceso de la oposición se mueva el 10% del rep, eso es un exitazo. Y por supuesto, ese exitazo que al final propenderá o redundará en beneficio de los candidatos que ahí resulten electos, que se van a enfrentar a los que proponga el gobierno tiene que tratar de minimizar ese efecto porque es un envión, es un arranque electoral demasiado importante. Pero está entrampada la mesa de la unidad en ello. No hay ningún entrampamiento porque la decisión de participar y de concurrir a este proceso es una decisión que tomamos desde hace mucho tiempo y que no tiene vuelta atrás. Las primarias se van a hacer el 12 de febrero. Allí vamos, repito, a seleccionar nuestro candidato presidencial, los candidatos a gobernadores y alcaldes. Otros, donde hubo consenso, se decidieron por consenso. Y bueno, y una vez que tengamos estos candidatos, esos son los que se van a enfrentar en el proceso electoral nacional, tanto para el mes de octubre, para presidente de la República, después en diciembre y después en abril. Usted está conjugando la primera persona del plural, nosotros. Ese nosotros implica unidad. ¿Se mantiene esa unidad dentro de la mesa? Pero claro que se mantiene, porque puede haber unidad en la diversidad. Por ejemplo, mira, un solo caso de ejemplo, la concertación chilena. La concertación chilena, que por cierto se armó en Venezuela en los días difíciles de la dictadura de Pinochet, allí concurrían desde partidos marxistas-leninistas hasta partidos de la extrema derecha chilena, se pusieron de acuerdo, sin ninguno de ellos sacrificó ni su programa ni su ideología, se pusieron de acuerdo en algunas reglas, lograron establecer esas reglas, participaron en las elecciones chilenas y durante 5 periodos constitucionales le dieron a Chile no solamente estabilidad política, sino estabilidad económica, seguridad para las inversiones, etc.
y Chile tuvo un crecimiento espectacular en esos años de la concertación. Por cierto, ahora comprometidos por el gobierno del señor Piñeira, que parece que no los ha tenido todas consigo en su desatino, manejando el gobierno y la política chilena. Pero en fin, estos son ejemplos que es perfectamente posible para el logro de objetivos políticos específicos, mantener una alianza. Eso no significa identidad total, una alianza en medio de la diversidad, tal como ocurrió en la concertación chilena y tal como está ocurriendo en Venezuela. Lo logramos en las parlamentarias. 30 y tantas organizaciones políticas de todo el espectro nos pusimos de acuerdo y logramos candidatos únicos, lo cual parecía imposible, en 83 circuitos y en 24 listas, y logramos un resultado electoral formidable. A propósito de la Asamblea Nacional y de esta presencia de diputados en la Asamblea Nacional, ayer el vicepresidente de la Asamblea, Aristóbulo Istúriz, decía que las aspiraciones de la oposición fueron aplacadas en la Asamblea Nacional, que perdieron fuelle. Bueno, no sé si eran aspiraciones a formar parte de la Junta Directiva. Conocíamos de antemano el resultado, sin embargo, presentamos una candidatura a un vicepresidente que fue apoyada por toda la oposición, aunque sabíamos que no iba a prosperar. Que fueron aplacadas, que no fueron aplacadas, bueno, eso es un decir de Aristóbulo, pero en todo caso, ahí están los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional cumpliendo con sus deberes constitucionales y tratando de sobrevivir en una institución que a nuestro modo de ver las cosas no ha sido manejada para que cumpla con sus verdaderas funciones constitucionales, porque en la práctica es simplemente un apéndice del Ejecutivo Nacional. ¿Cuál debe ser el perfil de un candidato presidencial que vaya justamente a esas elecciones del 7 de octubre y triunfe por parte de la alternativa democrática? Bueno, yo, y no por mera propaganda o para razonar el respaldo que le estamos dando al precandidato de las primarias, que es Pablo Pérez, nosotros creemos que un excelente perfil para enfrentarlo como candidato al presidente Chávez, que es un contendor fuerte en razón de que es presidente, en razón de que sabemos que es un contendor muy, muy pugnaz, de que no repara en circunstancias para llevar adelante su proyecto porque él sabe lo que le significaría la pérdida del poder. Nosotros creemos que el perfil de Pablo Pérez es excelente, por su edad, por su experiencia administrativa, por su mensaje, por su origen popular, e incluso porque de alguna manera es la presentación de un candidato de la provincia venezolana frente a esto que para nosotros ha sido un tema agobiante, que es el centralismo. Otra vez todos los poderes recentralizados, reconcentrados en el presidente de la República. Eso hay que revertirlo, porque hay que volver al principio de la descentralización, que fue una de las grandes conquistas de la democracia venezolana. En fin, nosotros creemos que Pablo exactamente encarna al tipo de candidato que podemos enfrentar con éxito frente a Hugo Chávez. Pero además es un candidato que, por obvias razones que yo no voy a detallar, permitiría quebrar o fisurar ese permanente discurso hegemónico de Chávez de Altamira contra Katia, de ricos contra pobres, de aristocracia contra pueblo, de oligarquía contra ciudadanos de a pie. Porque el perfil del candidato no le permitiría a Chávez, no voy a entrar en más detalles, reproducir ese discurso que sería oponible a cualquier otro candidato de la oposición. ¿Y qué posibilidades, ya que usted está hablando justamente de ese candidato, qué posibilidades tiene reales de poder gobernar con los poderes más favoreciendo lo que es el oficialismo? Tiene el presidente, si el presidente que gane las elecciones es Pablo Pérez y esperamos que gane las primarias, esperamos que gane las presidenciales, tiene que entender que aquí no se puede producir una especie de bis, de situación igual a la que se produjo el 11, el 12 y el 13 de abril. Hay poderes constituidos legalmente electos y eso hay que respetarlo. El próximo presidente de oposición tiene que respetar la Asamblea Nacional, tiene que respetar el Poder Judicial, tiene que respetar a los gobernadores y alcaldes surgidos de voto popular. Y además, mira, las instituciones suelen comportarse con atención al momento político que estén viviendo. Yo tuve una experiencia particular cuando vi lo que ocurrió el 11 de abril. El 11 de abril, el chavismo tenía mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional. Y cuando se produjeron los sucesos, una mezcla de vacío de poder con golpe de Estado, que eso fue lo que ocurrió realmente, buena parte de los diputados chavistas entendieron que estaban dispuestos a juramentar a Carmona, que yo no sé si eso se ha dicho, pero yo lo digo aquí porque yo lo vi con estos ojos.
Si un candidato de la oposición, en este caso Pablo Pérez, gana las elecciones, yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas, que todos los tribunales, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia, y que la Asamblea Nacional tienen que aceptar el veredicto de la voluntad popular, porque ningún poder podría existir a contrapelo de lo que decida el pueblo venezolano en esas elecciones. Aquí no va a haber golpe de Estado, aquí no va a haber ningún desconocimiento de ese resultado electoral por parte de las Fuerzas Armadas, así sea desfavorable a Chávez como presumimos que va a ser. Aquí no va a haber ninguna Asamblea Nacional ni ninguna organización política alzada contra la voluntad popular, porque simplemente caería en absoluto desprestigio y no podría, bajo ningún respecto, vulnerar la institucionalidad. Muchísimas gracias a Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso estará con nosotros Carla Salcedo Flores, conversando con Argelio Pérez, el ex jefe de redacción del diario Vea. Ya regresamos.